Pero es que mirar qué sitio, qué espectáculo de sitio nos está regalando la vida. Hace meses que salimos de casa y esta nueva vida nos sigue dando lecciones cada día. Seguimos rumbo al norte mientras avanzamos por Finlandia. Aquí estamos afrontando temperaturas más frías y lluvias repentinas, pero sobre todo nos enfrentamos a nosotros mismos. Estamos tratando de ajustar nuestro presupuesto lo máximo posible para que estos países no afecten gravemente a nuestros ahorros. Por suerte, nos estamos adaptando bien. Llevamos varias noches seguidas a coste cero y con un gasto diario medio de 10 euros, mientras disfrutamos de entornos fascinantes. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Muy buenos días desde uno de los paraísos. Hoy hemos dormido aquí, como habéis visto, hemos dormido genial, muy tranquilos. Ahora empezó a llegar algo de gente, pero hasta ahora estuvimos solos, son las... iba a decir las 12, es la 1 menos 20. 1 menos 20 de la Una hora mañana. menos en España, así que vamos bien. Sí. Pero si vamos por hora canaria estamos perfectos. Sí. Vamos a seguir nuestra ruta hacia el norte. Queremos ir hacia Laponia. No sé si encontraremos a Papá Noel o no, pero nos dirigimos hacia el norte y haremos una etapa un poquito más corta que la de ayer, pero será igualmente interesante. Parece que hoy el día nos va a respetar un poquito más, parece que no va a llover tanto como ayer. Y eso que enchufamos el cable rojo. Enchufamos el cable rojo y enchufamos el cable gris, pero las previsiones dicen que el tiempo va a ir mejorando. Hoy puede llover algo, mañana puede llover algo, pero pasado mañana en principio ya no. Así que contentos, animados, hemos descansado bien, hemos desayunado bien. Disfrutado de esto muchísimo y conocido a una bellísima persona. Sí, ayer hemos conocido a Sana, hemos tenido una conversación muy interesante con ella, aprendido muchas cosas sobre Finlandia, sobre las costumbres, sobre los sitios. Muy buena persona, me regaló unos calcetines hechos a mano de lana. Vio a Laura con cara de frío. Claro, dijo, estos chicos se van para Laponia, Laura es muy friolera, le voy a regalar estos calcetines para cuando por las noches haga un poco más de fresco, yo pueda mantener mis pies calentitos. Detallazo por parte de ella, súper agradecida y contentos de seguir este viaje, seguir la ruta y ver que nos vamos encontrando por el camino. Cada día es una sorpresa diferente. Cada día es una aventura diferente. Pues como veis, Finlandia es esto, es atravesar lagos, bosques inmensos y no hay muchas conexiones. Estamos avanzando hacia el norte del país y no hay muchas carreteras o caminos alternativos que te puedan llevar fuera de esta carretera principal. Entonces pues estamos avanzando y no hay mucho más que enseñaros porque es todo bosques, bosques, bosques y lagos, lagos, lagos. De vez en cuando algún animalillo, que eso está guay verlos. El entorno es precioso, o sea, los bosques son preciosos, los lagos son muy chulos. Allá donde mires, si estás un poco alto, ves para el horizonte y nada más que ves bosques y bosque y bosque. Y es muy bonito de ver. Aún así, la parte bonita es esa, que cada vez que encuentras un laguito de estos, a veces pasa como aquí, que hay un pueblecito y ves algo un poco diferente. Mira, ahí hay 2 hombres pescando en la barquita esta verde. No sé si los veis. Sí, ahora sí. Es un hombre y una mujer. Están los dos bien abrigaditos, ahí. Tras cientos de kilómetros sin ver cambiar el paisaje, ya se nos empieza a ir la cabeza. Taparos los oídos. Bienvenidos a Finlandia, el país que nunca cambia. Todo es exactamente igual. Otro lago, pinos, carretera. Lago, pinos, carretera. Lago, pinos, carretera. Y así hasta el fin del mundo. Finlandia, el país que nunca cambia.
poquito de chispitas de agua y ya nos cagamos, la verdad. Estamos a 3 kilómetros de parar en el supermercado. Pues es que pero- había una nube ahí que ahora ya se está moviendo, pero cuando paramos aquí estábamos a 1 kilómetro más o menos de entrar en el diluvio universal. Así que dijimos, bueno, no vamos a correr riesgos como el otro día de quedarnos en la ultra mega lluvia y vamos a preparar un poquito las cosas. Entonces tapamos esto, tapamos las cámaras y así vamos ya con total tranquilidad. Ahora puede llover, no pasa nada. Venga, que hay que ir a comer, son las 2:15, tengo Yo hambre. tengo hambre. Vamos a nuestro restaurante favorito, el supermercado. Ahí hay comida, la que quieras para elegir. ¿Qué quiere comer hoy, señorita? Cualquier cosa. Yo con meter algo en el estómago ya está. Nada en especial. Aquí estamos en el supermercado, hemos comprado... Nada, pensamos que es comida típica, es patata con salchicha y una salsa. Y lo bueno es que en este supermercado hay microondas Hay un micro ahí. y nos dejaron calentar la comida, así que ya no tenemos que perder el tiempo en sacar la cocina y calentar. Y encima tenía descuento 50% porque caducaba mañana. Caduca hoy. Hoy. Entonces nos lo llevamos con un 50% de descuento. Las 2 tarrinas, en total, 3,19 €. Con eso comemos. Qué bien comimos, Coti. Joder. Comimos de maravilla y súper barato hoy. De los días que comimos más baratos en todo lo que va de viaje. Siento decirte que en Polonia comíamos los dos con postre y demás, pagábamos 2 euros y algo. Sí, es cierto. Pero esto es Finlandia. Esto es Finlandia, claro. Claro, o sea, Finlandia... Entramos aquí con un poquito de miedo pensando, bueno, a ver cuánto nos cuesta todo. Y al final no estamos gastando más de 10 euros al día en comida. Y comiendo muy bien. Y en alojamiento hasta ahora hemos gastado 0. 0, sí. Solo hemos gastado comida y gasolina. Mira que es traicionero el clima de Finlandia. Estás cruzando el sol, te está lloviendo, de repente te vuelves a meter aquí en la sombra y vuelve a caer gotas otra vez. Ese es el clima más traicionero que fuimos cruzando desde Francia. La semana de Francia de Le Mans fue muy traicionera, pero aquí se están luciendo también nuestros amigos. Esta es más brusca, mucho más brusca los cambios que en Francia. Sí, aquí es muy brusco porque pasas de sol a lluvia en segundos y de lluvia a sol en segundos. Y el aire también cambia mucho la temperatura. Cuando da el sol está calentito y cuando la nube tapa el sol es frío, o sea, frío, muy fresco. Dicho y hecho, de un momento para otro volvió a cambiar el viento y trajo muchísima lluvia hacia nuestra ruta. Pues empezó a diluviar así de repente y tuvimos mucha suerte porque Nos metimos aquí debajo. encontramos este sitio. Y además tenemos que echar gasolina y aquí está un poco más barata que ayer. 1,86 la 95. Bueno, pues vamos a esperar aquí a que pare un poco de llover y llenaremos el depósito Y vaciaremos el y otro. vaciaremos el nuestro. Y ya de paso volver a equiparnos para la lluvia, porque esto parece que no se acaba nunca. Está lloviendo otra vez. Hasta la última gota. Sí que llueve, mira, solazo y lluvia. Así a lo tonto, es una locura. ¿Cómo empezó a llover? Mira el país. Pero no, esto no es normal. Es rarísimo. Pero vosotros veis esto normal. Esto es la troleada máxima de Finlandia. Estábamos hace nada grabando en la gasolinera de allí con la lluvia y ahora sol radiante, cielo azul por ahí, cielo azul por allí. Tenemos esto preparado para el agua, todo preparado para el agua, todo preparado para el agua, pero ahora mismo hay sol. Aún así vamos a tener que salir preparados para el agua porque iremos en la carretera y en tristras otra vez lluvia de repente. A ver cómo acaba este día. Como veis, estamos ahí en el sol y veis lo que hay ahí al fondo. Desde ahí lo veréis. Todo eso de ahí, desde la izquierda hacia la derecha del todo, está negro, pero negro. Y vamos de cabeza ahí, deseándoos mucha suerte. Ahora vamos bien preparados para la lluvia. Sí, ahora ya estamos aprendiendo cómo funcionan las cosas aquí en Finlandia. El clima de la ruleta. Tú tiras los dados y lo que salga pasa. Ahora sí que estamos de pleno en una de las nubes más feas que nos podía haber tocado.
Madre mía, cómo se está poniendo esto. Espero que cuando lleguemos a donde tenemos planificado más o menos pasar esta noche, no esté así, por favor. Lo que estaría bien es llegar ya medio secos, pero hoy no. Buah, además ahora está levantando viento. Uf. Madre mía, la que está cayendo. Sí, es como medio granizo, porque rebota. Ve con cuidado. La carretera es toda línea recta, eso es lo bueno. Y charcos no se hacen, lo cual facilita mucho. La carretera está en muy buen estado. En estos momentos es donde realmente se ve la importancia de llevar un buen equipamiento para el agua, porque a pesar de lo que llueve, nos permite continuar. Pero esta nube es muy Ya grande. no se ve el fin, así como con otras decías, bueno, esto allá ya para de llover. Esto parece que está cerrado en lluvia todo alrededor y no ves el fin. Sí, esta nube vamos a tardar en atravesarla. Madre mía. Toca armarse de paciencia y cruzar los dedos para que volvamos a poder montar la tienda sin lluvia. Ya estamos llegando a la zona donde pretendemos pasar la noche y mirad qué carretera en medio del bosque. Yo estoy flipando. Algunas zonas del lodo están blanditas. Uy, no me digas eso. Sí, pero nada, nos hundimos bien. Sí, con el peso que tenemos, la moto se ancla bien al suelo. Y ahí atrás en la carretera había una señal que ponía peligro renos. Es la primera vez. Sí, es la primera vez que la vemos. Vimos la de alces, pero nunca habíamos visto la de renos. Y entonces entendemos que por estos bosques viven renos. Espero que vivan renos y no osos. Sí, ojalá podamos ver alguno. Me encantaría. Ya llegamos al sitio. Bueno, a ver si aquí está permitido acampar. Vamos a inspeccionar. La verdad es que tiene muy buena pinta, es muy bonito. Bájate. Voy a bajar. ¿Y eso qué es una casa? Parece, sí. Parece una casa, sí. Vamos a inspeccionar el sitio. ¡Ya! Yo no estoy muy convencida de acampar aquí, porque la normativa finlandesa dice que has de acampar fuera del campo de visión de las casas y justo al lado hay una. Cote insiste en que nos quedemos porque ya es tarde y pronto habrá menos luz. Así que vamos a esconder la moto pegada a la caseta de vestuarios e intentar montar la tienda lo más alejada posible para no molestar a los vecinos. Esto se encendió. Alucinas con el sitio que encontramos hoy. Lau no está muy satisfecha porque es una señorita y como tiene la tienda ahí y la moto escondida y detrás de aquella caseta, pues dice que tiene que caminar mucho. No me gusta tener la moto lejos de la tienda. Y además es que hasta aquí vinimos con la moto, pero no se puede traer la moto hasta aquí. Bueno, eso queda entre nosotros. Queda entre nosotros. Y por eso me hace estar un poco no convencida. Con todo el tinglado montado y Lau un poco más convencida, empezamos a disfrutar y darnos cuenta una vez más de lo afortunados que somos de poder estar compartiendo estas experiencias y lugares con todos vosotros. Muy buenos días. Esto es un lujo, ¿eh? Desayunar así tranquilos, con estas vistas, Alegrías de viajar. con esta temperatura incluso, porque ya veis que Coti esta está de manga corta. Esto es una gozada, no tiene precio. Hay un silencio increíble y ahí hay unos patos y los vas escuchando. Cuac, 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 cuac. Pero es que el único sonido que hay es el de los patos y algún pájaro. Ya estamos recogiendo la tienda para salir cuanto antes de aquí. Hoy vamos a pasar por un taller que vimos por el camino para ver si cambiamos la rueda trasera de la moto porque está bastante gastada
Todavía quedan muchos kilómetros y luego, como vamos hacia el norte, pasaremos por Noruega y pensamos que Noruega será más caro cambiarla. Así que nada, recogiendo. Es que la tienda, voy a enseñar, amiga fuera, ya tiene que estar prácticamente vacía, ya solo nos queda la ropa de moto y poco más. Una, dos, sí. Así arrancamos el día de buena mañana. Dale. Después de tomar un desayuno fuerte. Un poco más. Ya está, deja. Yo doy para ahí. ¿Te da? Ay, mierda. ¿Sin marcha? No toque el embrague. A ver si no nos quedamos enterrados en la arena. Es la primera vez que estamos en estos terrenos. Pasas, ¿eh? A ver. Vamos, coge la basura y eso. Lo que no quiere es que lo grabe, para que no se vea cómo se le va calando. Mira, qué bien. Ah, por ahí está durita la arena. Qué maravilla. Pues nada, otro sitio más súper chulo. La verdad es que Finlandia para viajar de este modo es una maravilla, es perfecto. Lo único, el clima. ¿Subo? Sí. Lo único duro que hay en Finlandia es el clima. Pero bueno, es acostumbrarse, estar preparados para pasar frío, estar preparados para estar mojados y disfrutar de... La gente se va dejando cosas por todas partes. Disfrutar de la naturaleza. Y realmente Finlandia es naturaleza pura y dura y hay que disfrutar. La naturaleza no siempre es perfecta, no siempre es cómoda, no siempre es agradable, pero siempre es muy bonita. Pues hoy nos dirigimos al noreste, a una zona que se llama Suomussalmi, donde hemos encontrado una pequeña cabaña por Airbnb. Hoy vamos a pasar la noche allí. Ahora ya llevamos varios días haciendo acampada libre y ya vamos necesitando pues una ducha y algo por el estilo y una pequeña zona para adelantar algo de trabajo. Haremos solamente una noche, esperamos esta tarde pues avanzar un poquito el trabajo que tenemos pendiente o parte de él. Y mañana ya por la mañana temprano, temprano, sabes que temprano para nosotros no, rara vez es antes de las 11, seguiremos la ruta rumbo al norte. Pero antes tenemos una tarea pendiente. El neumático trasero está en las últimas y necesitamos cambiarlo. Hemos visto que en la ruta de hoy pasamos por un pequeño taller que podría tenerlo. A ver si tenemos suerte. Pues acabamos de llegar al pueblo donde hemos visto que allí había un taller de motos, de neumáticos y demás. Estamos llegando al sitio, vamos a ver si está abierto, porque hoy es domingo, pero dudamos que esté abierto. Pero como en Google Maps pone que abre hasta las 3 de la tarde hoy, ante la duda, como nos queda en ruta, vamos a ver si hay posibilidades de cambiar el neumático o no. Qué susto me acabo de dar. Está chapado. No, pues nada, lo tenemos cerrado, así que habrá que buscar otro sitio para ver si podemos cambiar la rueda atrás. Bueno, vaya chasco. Con el taller cerrado y sin neumático, continuamos sin saber dónde podremos conseguir uno. Avanzamos convencidos de que el destino nos llevará por buen camino. Vaya paisajes hay por aquí por Finlandia, que todos son muy parecidos, pero siguen siendo muy bonitos. Son impresionantes. Es una pasada. Ese de ahí sería el típico sitio donde pararíamos a hacer noche. Sí. Está así la islita, seguro que hay alguna playa con merendero. Mira, de hecho hay una señal ahí que pone kioski. Bueno, este está muy poblado, quizá. Sí, aquí no pararíamos, hay demasiadas. No, iríamos a otro. Mira, ahí están las casetas con los baños
y todo eso. Pero es el típico sitio donde nos gusta pasar la noche, donde nos gusta parar a relajarnos o parar a comer. Lo bueno es que si este no te gusta, avanzas unos kilómetros y habrá otro, y otro, y otro, y otro. Lo bueno de Finlandia es eso. Vayas donde vayas, siempre tienes un sitio donde parar a descansar, relajarte, pero la parte mala es que no hay nada más. O sea, tú avanzas y es todo igual. Es Finlandia, el país que nunca cambia. No os lo vais a creer, pero acabamos de ver un reno salvaje y a muy poquitos metros de la carretera. Era una pradera así bastante grande, sin árboles, y estaba pues caminando por el medio de la pradera. Mira, aquí hay una señal, de aquí para arriba hay renos. Y es que estaba muy cerquita, igual que podría estar, Coti, a 20 metros. Sí, está, se le veía muy bien. Sí, son enormes. ¡Qué ilusión me acaba de hacer, madre mía! A ver si vemos algún otro y nos da tiempo. No sé si allí había otro. Y nos da tiempo a grabar. ¡Dios, qué emoción! Ahora sí que empieza a cambiar Finlandia, habiendo renos. ¡Qué alegría haber podido ver mi primer reno! Ahora la misión es conseguir grabar por lo menos uno y compartirlo con todos vosotros. Ojalá os pueda enseñar alguno. De momento seguimos dirección Suomisalmi. Hoy toca descansar en una cabaña y darse una buena ducha, que la verdad ya hace falta. Os voy a enseñar el alojamiento en el que estamos. Es esta cabañita de madera. Tiene una entrada recibidor, como buena casa finlandesa. Y nada, es muy pequeñita. Tiene 2 camas, microondas y nevera. No hay mucho más. Pero es muy, muy cómoda. Y esta casita de aquí es el lavabo. También sencillito, pero es justo lo que necesitamos. Hay un váter y una ducha. Poco más de 20 euros la noche. Perfecto. Una de las cosas guays que estamos encontrando en Finlandia es que hay arándanos por todas partes. Todo esto que veis por aquí son arándanos. Ostras, pero ¿cuántos cogiste? Unos cuantos, para postrear esta noche. O sea que esta noche hay postre gratis. Sí. Otra vez el destino hizo de las suyas. Resulta que al dueño de la cabaña le gustan las motos. Él vive en otro pueblo, pero vio a la bandida por la cámara de seguridad, empezamos a hablar por el chat e hicimos una buena amistad. Pronto nos convenció de quedarnos unos días más para explorar la zona, ofreciéndonos un precio especial para las siguientes noches. Decidimos aprovechar la oportunidad para descubrir más este lugar y de paso intentar conseguir un neumático trasero en algún sitio, algo que ya adelantamos que no será tarea fácil. Para nuestra sorpresa, también nos dio acceso a la casa principal y nos invitó a disfrutar de su sauna. Hoy hemos tenido la suerte que el dueño de la cabañita nos ha invitado a la sauna en la casa apartamento que tiene de verano, y como él no está, nos ha dicho que podemos utilizarla y nos ha dado instrucciones para usarla. Nosotros nunca hemos hecho nada de esto, va a ser la primera vez que la usamos. Lo primero de todo es poner ahí los leños y que prenda. Cuando la habitación esté a 60 grados es cuando ya está lista para usar. Aquí esperando mientras se calienta la sauna. Uy, ¿qué hay por ahí? Hay suricato por ahí. Por ahí hay alguien que ya está entrando en calor. Vaya vestidito me llevas. Para que no nos censure. ¿La experiencia cómo va? ¿Va bien eso? ¿Va calentando o no? El tema es que no sabemos cuándo llega a 60 grados, porque el termómetro que hay no lo entendemos mucho. Funciona solo con el calor. Cuanto más calor, más sube. Y aquí creo que estamos a más de 20 grados, porque yo empiezo a tener calor en la cara. 45 grados y subiendo. Vaya experiencia. Habíamos probado saunas antes, pero nunca original. Y en Finlandia, que es de donde yo creo que se origina todo este mundo de las saunas, no lo sé. Por el norte. Pero la verdad que probar esta experiencia aquí en una casa finlandesa, en una auténtica sauna finlandesa con leña y con todo lo original, pues tiene su punto más de valor. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like
Deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.